Informe para una academia. Excelentísimos señores académicos, me hacéis el honor de pedirme que presente a la academia un informe sobre mi simiesca vida anterior. En ese sentido, no puedo desgraciadamente complaceros, pues cerca de 5 años me separan ya de la simiedad. Ese lapso, corto quizás si se lo mide por el calendario, es interminablemente largo cuando, como yo, se ha galopado a través de él acompañado a trechos por gente importante, consejos, aplausos y música orquestal. Pero en realidad, solo. Pues todo ese acompañamiento estaba para conservar la imagen del otro lado de la barrera. De haberme aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis recuerdos de juventud, me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La disciplina suprema que me impuse consistió justamente en negarme a mí mismo toda obstinación. Yo, mono libre, acepté ese yugo. Pero por eso mismo los recuerdos se me fueron borrando cada vez más. Si bien, de haberlo querido los hombres, yo hubiera podido retornar libremente al comienzo, por la puerta total que el cielo forma sobre la tierra. Esta fue estrechándose más y más a medida que mi evolución se activaba como a latigazos. Más recluido y mejor me sentía en el mundo de los hombres. La borrasca que, viniendo de mi pasado, soplaba tras de mí, se ha ido calmando. Hoy es tan solo una corriente de aire que me refresca los talones. Y el agujero lejano a través del cual ésta me llega y por el cual llegué yo un día, se ha achicado tanto que, de tener fuerza y voluntad suficientes para volver corriendo hasta él, tendría que desollarme vivo si quisiera atravesarlo. Hablando con franqueza, por más que me agrade hablar de estas cosas en sentido metafórico, hablando con franqueza os digo, vuestra simiedad, señores míos, es tanto que si tuvierais algo similar en vuestro pasado, no podría estar más lejana de vosotros que lo que de mí está la mía. Sin embargo, le cosquilleé a los talones a todo aquel que pisó la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. Pero con todo, en un sentido limitadísimo, podré quizá contestar vuestra pregunta, cosa que por lo demás hago con gran placer. Lo primero que aprendí fue a estrechar la mano en señal de convenio solemne. Estrechar la mano da testimonio de franqueza. Puedo hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, agregar a ese primer apretón de manos también la palabra franca.
Ella no aportará a la academia nada esencialmente nuevo y quedaré muy por debajo de lo que se me pide, pero que ni con la mayor voluntad puedo decir. De cualquier manera, en estas palabras expondré la línea directiva por la cual alguien que fue mono ingresó al mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste, además, que ni las insignificancias siguientes podría contaros si no estuviese totalmente convencido de mí y si mi posición no se hubiese afirmado de manera inconmovible en todos los grandes music halls del mundo civilizado. Soy oriundo de la Costa de Oro. Para saber cómo fui capturado, dependo de informes ajenos. Una expedición de caza de la firma Hagenbeck, con cuyo jefe, por otra parte, he vaciado luego no pocas botellas de vino tinto, estaba al acecho, emboscada en la maraña que orilla el río, cuando, en medio de una banda, corrí una tarde hacia el abrevadero. Dispararon. Fui el único que cayó herido, alcanzado por 2 tiros. Uno en la mejilla. Fue leve, pero dejó una gran cicatriz pelada y roja que me valió el nombre repugnante, totalmente inexacto y que podía haber sido inventado por un mono, de Peter el Rojo, tal como si solo por esa mancha roja en la mejilla me diferenciara yo de aquel simio amaestrado llamado Peter que poco reventó y cuya reputación era, por lo demás, únicamente local. Esto al margen. El segundo tiro me alcanzó más abajo de la cadera. Era grave y por su culpa aún hoy renqueo un poco. No hace mucho leí en un artículo escrito por alguno de esos 10.000 sabuesos que contra mí se desahogan desde los periódicos, que mi naturaleza simiesca no ha sido reprimida del todo y como ejemplo de ello alegan que cuando recibo visitas me complazco en bajarme los pantalones para mostrar la señal dejada por la bala. Al bribón ese deberían bajarle a tiros y uno por uno cada dedito de la mano con que escribe. Yo puedo quitarme los pantalones ante quien me dé la gana. Nada se encontrará allí más que un pelaje cuidado y la cicatriz dejada por el... elijamos aquí para un fin preciso, un término preciso y que no se preste a equívocos. Injurioso tiro. Todo está a la luz del día. No hay nada que ocultar. Tratándose de la verdad, toda persona generosa arroja de sí los modales, por finos que estos sean. En cambio, otro sería el cantar si el chupatintas en cuestión se quitase los pantalones al recibir visitas. Doy fe de su cordura, admito que no lo hace, pero que entonces
No me gaste más bromas con sus gazmoñerías. Después de estos tiros desperté y aquí comienzan a surgir lentamente mis propios recuerdos en una jaula colocada en el entrepuente del barco de Hagenbeck. No era una jaula con rejas a los 4 costados. Eran más bien 3 rejas clavadas a un cajón. El cuarto costado formaba, pues, parte del cajón mismo. Ese cajón era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado. Por eso me acurrucaba doblando las rodillas que sin cesar me temblaban. Como probablemente no quería ver a nadie, por lo pronto prefería permanecer en la oscuridad. Me volvía hacia el costado de las tablas y dejaba que los barrotes de hierro se me incrustaran en el lomo. Dicen que es conveniente enjaular así a los animales salvajes en los primeros tiempos de su cautiverio. Y hoy, según mi experiencia, no puedo negar que desde el punto de vista humano tienen en efecto razón. Pero en todo esto no pensaba entonces. Por primera vez en mi vida me encontraba sin salida. Por lo menos no la vía directa. Directamente ante mí estaba el cajón con sus tablas bien unidas. Había, sin embargo, una rendija entre las tablas. Al descubrirla por primera vez, la saludé con el aullido dichoso de la ignorancia. Pero esa rendija era tan estrecha que ni sacar por ella la cola podía, y ni con toda la fuerza simiesca me era posible ensancharla. Como después me informaron, debo haber sido excepcionalmente poco ruidoso, y por ello dedujeron o que me extinguiría muy pronto o que, de sobrevivir a la crisis de los primeros tiempos, sería luego muy apto para el amaestramiento. Sobreviví a esos tiempos. Mis primeras ocupaciones en la vida nueva fueron sollozar sordamente, expulgarme hasta el dolor, lamer hasta el hastío una nuez de coco, golpear con el cráneo contra la pared del cajón y enseñar los dientes cuando alguien se acercaba. Y en medio de todo ello, una sola noción: no hay salida. Naturalmente, hoy solo puedo transcribir lo que entonces sentía como mono con palabras de hombres, y por eso mismo lo desvirtúo. Pero aunque ya no pueda captar la vieja verdad simiesca, no cabe duda de que ella está por lo menos en el sentido de mi descripción. Hasta entonces había tenido tantas salidas y ahora no me quedaba ninguna. Estaba encallado. Si me hubieran clavado no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques hasta la sangre el pellejo entre los dedos de los pies, no encontrarás explicación. Aunque te aprietes la espalda contra los barrotes de la jaula hasta casi partirte en dos, no encontrarás explicación. No tenía salida. Pero tenía que procurarme una.
Sin ella no podía vivir. Siempre contra esa pared hubiera reventado inevitablemente. Mas como en el circo Hagenbeck a los monos les cuadran las paredes de cajón, pues bien, dejé de ser mono. Esta fue una asociación de ideas clara y hermosa que debió, en cierto modo, ocurrírseme en la barriga, ya que los monos piensan con la barriga. Temo que no se comprenda bien lo que yo entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más cabal y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando mana posiblemente la conocí y he visto hombres que la añoran. En lo que a mí se refiere, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad, y esto lo digo de pasada, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el de la libertad es uno de los sentimientos más sublimes, así también son de sublimes los correspondientes engaños. En los teatros de variedades, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios, muy alto, junto al techo. Se lanzaban, se mecían, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro, se llevaban el uno al otro suspendidos del pelo con los dientes. También esto, pensé, es libertad para el hombre. El movimiento soberano. ¡Oh, escenario de la santa naturaleza! Ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que semejante espectáculo provocaría entre la simiedad. No, yo no quería libertad, quería únicamente una salida, a derecha, a izquierda, a donde fuera, no pretendía más, aunque la salida fuese tan solo un engaño. Como la pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar, con tal de no detenerse con los brazos en alto, apretado contra las tablas de un cajón. Hoy lo veo claro. Si no hubiera tenido una gran tranquilidad interior, no hubiera podido escapar jamás. En realidad, todo lo que he llegado a ser lo debo posiblemente a esa gran tranquilidad que me acometió allá en los primeros días del barco. Pero a la vez debo esa tranquilidad a la tripulación. Esta era buena gente a pesar de todo. Hoy recuerdo todavía con placer el sonido de sus pasos pesados que entonces resonaban en mi sopor. Acostumbraban a hacer las cosas con extrema lentitud. Si alguno necesitaba frotarse los ojos, levantaba la mano como un peso muerto. Sus bromas eran groseras, pero cordiales. A sus risas se mezclaba siempre una tos que, aunque sonaba peligrosa, no significaba nada. Tenían continuamente en la boca algo que escupir y les era indiferente dónde lo escupían. Se quejaban siempre de que mis pulgas les saltaban encima, pero no por eso llegaron nunca a enojarse en serio conmigo. Sabían, pues, que las pulgas se multiplicaban en mi pelaje y que las pulgas son saltarinas. Con esto se daban por satisfechos.
Cuando estaban de asueto, se sentaban a veces algunos de ellos en semicírculo frente a mí, hablándose apenas, gruñéndose el uno al otro, fumando la pipa tendidos sobre los cajones, palmeándose las rodillas a mi menor movimiento, y alguno de vez en cuando cogía una varita y con ella me cosquilleaba allí donde me daba placer. Si me invitaran hoy a realizar un viaje en ese barco, declinaría, por cierto, la invitación. Pero cierto es también que los recuerdos que allí, en el entrepuente, me perseguirían, no serían todos desagradables. La tranquilidad que obtuve en el círculo de esa gente me preservó ante todo de cualquier conato de fuga. Recapitulando, creo que ya entonces presentía que para seguir viviendo tenía que encontrar una salida. Pero que esta salida no la hallaría en la fuga. No sé ahora si la fuga era posible, pero creo que sí lo era. A un mono debe serle siempre posible la fuga. Con mis dientes actuales debo cuidarme hasta la común tarea de cascar una nuez. Pero en aquel entonces, poco a poco, hubiera podido roer de lado a lado el correaje de la puerta. No lo hice. ¿Qué hubiera ganado con ello? Apenas hubiese asomado la cabeza, me hubieran cazado de nuevo y encerrado en una jaula peor, o bien hubiera podido huir hacia los otros animales, hacia las serpientes gigantes, por ejemplo, que estaban frente a mí para exhalar en su brazo el último suspiro. O de haber logrado deslizarme hasta el puente superior y saltado por sobre la borda, me hubiera mecido un ratito sobre el océano y luego me habría ahogado. Actos suicidas todos estos. No razonaba tan humanamente entonces, pero bajo la influencia de mi medio ambiente actué como si hubiese razonado. No razonaba, pero observaba, sí, con toda tranquilidad a esos hombres que veía ir y venir, siempre las mismas caras, los mismos gestos. A menudo me parecían ser un solo hombre, pero ese hombre o esos hombres se movían sin trabas. Un alto designio comenzó a alborear en mí. Nadie me prometía que, de llegar a ser lo que ellos eran, las rejas me serían levantadas. No se hacen promesas para esperanzas que parecen incolmables. Pero si llegan a colmarse, aparecen estas promesas después, justamente allí donde antes se las había buscado en vano. Ahora bien, nada había en esos hombres que de por sí me atrajera mayormente. Si fuera partidario de esa libertad a la cual aludí, hubiera preferido sin duda el océano a esa salida que veía reflejarse en la turbia mirada de aquellos hombres. Había venido observándolos de todas maneras ya mucho antes de haber pensado en estas cosas. Y desde luego, solo estas observaciones acumuladas me empujaron en aquella determinada dirección. Era tan fácil imitar a la gente.
Escupir pude ya en los primeros días. Nos escupíamos entonces mutuamente a la cara, con la diferencia de que yo me lamía luego hasta dejarla limpia y ellos no. Pronto fumé en pipa como un viejo, y cuando además metía el pulgar en la cabeza de la pipa, todo el entrepuente se desternillaba de risa. Pero durante mucho tiempo no noté diferencia alguna entre la pipa cargada y la pipa vacía. Nada me dio tanto trabajo como la botella de caña. Me torturaba el olor. Y a pesar de mi buena voluntad, pasaron semanas antes de que lograra vencer esa repugnancia. Lo increíble es que la gente tomó más en serio esas luchas interiores que cualquier otra cosa mía. En mis recuerdos tampoco diferencio a esa gente. Pero había uno que venía siempre, solo o acompañado, de día, de noche, a las horas más diversas, y deteniéndose ante mí con la botella vacía, me daba lecciones. No me comprendía, quería descifrar el enigma de mi ser. Descorchaba lentamente la botella. Luego me miraba para saber si yo había comprendido. Confieso que yo le miraba siempre con una atención frenética y atropellada. Ningún maestro de hombre encontrará en el mundo entero mejor aprendiz de hombre. Cuando había descorchado la botella, se la llevaba a la boca. Yo con los ojos la seguía hasta la gorja. Asentía satisfecho conmigo y posaba la botella en sus labios. Yo, entusiasmado con mi paulatina comprensión, chillaba rascándome a lo largo, a lo ancho, donde fuera. Él, regocijado, empinaba la botella y bebía un trago. Yo, impaciente y desesperado por emularlo, me ensuciaba en la jaula, lo que de nuevo le regocijaba mucho. Después apartaba de sí la botella con gesto enfático y volvía de igual manera a acercarla a sus labios, y luego, echando hacia atrás en un gesto exageradamente pedagógico, la vaciaba de un trago. Yo, extenuado por excesivo deseo, no podía seguirlo y permanecía colgado débilmente de la reja, mientras él, dando con esto por terminada la lección teórica, se frotaba con amplia sonrisa la barriga. Solo entonces comenzaba el ejercicio práctico. No me había dejado ya el teórico demasiado extenuado. Sí, demasiado extenuado. Pero esto era parte de mi destino. A pesar de ello, tomaba lo mejor que podía la botella que me tendían, la descorchaba temblando. El lograrlo me iba dando nuevas fuerzas. Levantaba la botella de manera casi idéntica a la del modelo, la posaba en los labios y la arrojaba con asco. ¡Con asco! Aunque estaba vacía y solo el olor la llenaba. Con asco la arrojaba al suelo, para dolor de mi maestro, para mayor dolor mío. Ni a él ni a mí mismo lograba reconciliar luego con el hecho de que, después de arrojar la botella, no me olvidaba de frotarme a la perfección la barriga, ostentando al mismo tiempo una amplia sonrisa.
Así transcurría la lección con demasiada frecuencia, y en honor de mi maestro quiero hacer constar que no se enojaba conmigo, pero sí que a veces con la pipa encendida me tocaba el pelaje hasta que comenzaba a arder lentamente en cualquier lugar donde yo difícilmente alcanzaba. Entonces lo apagaba él mismo con su mano gigantesca y buena. No se enojaba conmigo, pues reconocía que desde el mismo lado ambos luchábamos contra la índole simiesca y que era yo quien llevaba la peor parte. A pesar de ello, ¡qué triunfo luego! Tanto para él como para mí, cuando cierta noche, ante una gran rueda de espectadores, quizá estaban de fiesta, sonaba un fonógrafo y un oficial circulaba entre los tripulantes, cuando esa noche, sin que nadie lo advirtiese, cogí una botella de caña que alguien descuidadamente había olvidado junto a mi jaula y, ante el creciente asombro de la reunión, la descorché con toda corrección. La llevé a los labios y sin vacilar, sin muecas, como un bebedor empedernido, revoloteando los ojos y con el gaznate palpitante, la vacié real y verdaderamente. Arrojé la botella, no ya como un desesperado, sino como un artista, pero me olvidé, eso sí, de frotarme la barriga. En cambio, porque no podía hacer otra cosa, porque algo me empujaba a ello, porque los sentidos me bullían, por todo ello, en fin, rompí a gritar. ¡Hola! Con voz humana. Ese grito me hizo entrar de un salto en la comunidad de los hombres, y su eco: ¡escuchen! ¡Habla! Lo sentí como un beso en mi cuerpo chorreante de sudor. Repito, no me seducía imitar a los humanos, los imitaba porque buscaba una salida, por ningún otro motivo. Con ese triunfo, por otra parte, poco había conseguido, pues inmediatamente la voz me falló de nuevo. Solo pasados unos meses volví a recuperarla. La repugnancia hacia la botella de caña reapareció con más fuerza aún, pero sin duda alguna había yo encontrado de una vez por todas mi camino. Cuando en Hamburgo me entregaron al primer amaestrador, advertí enseguida que ante mí se abrían dos posibilidades: el zoológico o el music hall. No vacilé, me dije: pon toda tu voluntad en ingresar en el music hall, esa es la salida. El zoológico no es más que otra nueva jaula. Quien entra allí está perdido. Y aprendí, señores míos. Ah, sí. Cuando hay que aprender, se aprende. Se aprende cuando se trata de encontrar una salida. Se aprende sin piedad. Se vigila uno a sí mismo con el látigo, lacerándose a la menor resistencia. La índole simiesca salió con furia fuera de mí. Se alejó de mí dando volteretas, y por ello mi primer maestro casi se volvió monesco y tuvo que abandonar pronto las lecciones para ser internado en un sanatorio. Afortunadamente, pronto salió de allí. Consumí, sin embargo, a muchos maestros.
Sí, hasta varios a la vez. Cuando estuve ya más seguro de mi capacidad, cuando el público siguió mis progresos, cuando mi futuro comenzó a sonreírme, yo mismo elegí mis profesores. Los hice sentar en 5 habitaciones sucesivas y aprendí con todos a la vez, saltando sin interrupción de un cuarto a otro. ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción desde todos los ámbitos de los rayos del conocimiento en el cerebro que despierta! ¿Por qué negarlo? Esto me hacía dichoso, pero tampoco puedo negar que no lo sobreestimaba ya entonces, y cuanto menos lo sobreestimo ahora. Con un esfuerzo que hasta hoy no ha vuelto a repetirse sobre la Tierra, logré tener la cultura media de un europeo. Esto en sí posiblemente no sería nada, pero es algo, sin embargo, en la medida en que me ayudó a dejar la jaula y a procurarme esta salida especial, esta salida humana. Hay un excelente dicho alemán: escurrirse entre los mortales. Esto fue lo que yo hice. Me escurrí entre los mortales. No me quedaba otro camino, por supuesto, siempre que no había que elegir la libertad. Si de una ojeada examino mi evolución y lo que fue su objetivo hasta ahora, ni me lamento de ella, ni me doy por satisfecho. Con las manos en los bolsillos del pantalón, con la botella de vino sobre la mesa, recostado o sentado a medias en la mecedora, miro por la ventana. Si llegan visitas, las recibo como se debe. Mi empresario está sentado en la antecámara. Si toco el timbre, acude y escucha lo que tengo que decirle. De noche casi siempre hay función y obtengo éxitos ya apenas superables. Y si al salir de los banquetes de las sociedades científicas o de las gratas reuniones entre amigos, llego a casa a horas avanzadas de la noche, allí me espera una pequeña y semi-amaestrada chimpancé, con quien, a la manera simiesca, lo paso muy bien. De día no quiero verla, pues tiene en la mirada esa locura del animal perturbado por el amaestramiento. Eso únicamente yo lo advierto y no puedo soportarlo. De todas maneras, en resumen, he logrado lo que me había propuesto lograr. Y no se diga que el esfuerzo no valía la pena. Por lo demás, no es la opinión de los hombres lo que me interesa. Yo solo quiero difundir conocimientos. Solo estoy informando. También a vosotros, excelentísimos señores académicos. Solo os he informado. El pueblo más cercano. Mi abuelo solía decir: la vida es asombrosamente corta. Ahora, al recordarla, se me aparece tan condensada que, por ejemplo, casi no comprendo cómo un joven puede tomar la decisión de ir a caballo hasta el pueblo más cercano sin temer, y descontando, por supuesto, la mala suerte, que aun el lapso de una vida normal y feliz no alcance ni para empezar semejante viaje. Un mensaje imperial. El emperador, así dicen, te ha enviado a ti, el solitario, el más misterioso de sus súbditos,
la sombra que ha huido a la más lejana lejanía, microscópica ante el sol imperial. Justamente a ti, el emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su lecho y le susurró el mensaje en el oído. Tan importante le parecía que se lo hizo repetir en su propio oído. Asintiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de la repetición. Y ante la muchedumbre, reunida para contemplar su muerte, todas las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas y sobre la amplia y elevada curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del imperio. Ante todos, ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto. Un hombre robusto e incansable, extendiendo ora este brazo, ora el otro, se abre paso a través de la multitud. Cuando encuentra un obstáculo, se señala sobre el pecho el signo del sol. Adelanta mucho más fácilmente que ningún otro, pero la multitud es muy grande. Sus alojamientos son infinitos. Si ante él se abriera el campo libre, ¿cómo volaría que pronto oiríais el glorioso sonido de sus puños contra tu puerta? Pero en cambio, qué inútiles son sus esfuerzos. Todavía está abriéndose paso a través de las cámaras del Palacio Central. No terminará de atravesarlas nunca. Y si terminara, no habría adelantado mucho. Todavía tendría que esforzarse para descender las escaleras. Y si lo consiguiera, no habría adelantado mucho. Tendría que cruzar los patios y después de los patios el segundo palacio circundante y nuevamente las escaleras y los patios y nuevamente un palacio y así durante miles de años. Y cuando finalmente atravesara la última puerta, pero esto nunca, nunca puede suceder, todavía le faltaría cruzar la capital, el centro del mundo, donde su escoria se amontona prodigiosamente. Nadie podría abrirse paso a través de ella, y menos todavía con el mensaje de un muerto. Pero tú te sientas junto a tu ventana y te lo imaginas cuando cae la noche. Preocupaciones de un jefe de familia. Algunos dicen que la palabra Odradek es de origen eslovaco, y en base a esto tratan de explicar su etimología. Otros, en cambio, creen que es de origen alemán y solo presenta influencia eslovaca. La imprecisión de ambas interpretaciones permite suponer, sin equivocarse, que ninguna de las dos es verdadera, sobre todo porque ninguna de las dos nos revela que esta palabra tenga algún sentido. Naturalmente, nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama Odradek. A primera vista se asemeja a un carretel de hilo, chato y en forma de estrella, y en efecto, también parece que tuviera hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos, de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí. Pero no es solamente un carretel, porque en medio de la estrella emerge un travesaño y sobre este, en ángulo recto, se inserta otro. Con ayuda de esta última barrita, de un lado, y de uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto puede erguirse como sobre dos patas. Uno se siente inducido a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo alguna especie de forma inteligible y ahora está rota. Pero esto no parece comprobado, por lo menos no hay nada que lo demuestre. No se ve ningún agregado o superficie de rotura que corrobore esta suposición. Es un conjunto bastante insensato, pero dentro de su estilo bien definido. De todos modos, no es posible un estudio más detallado porque Odradek es extraordinariamente ágil y no se le puede apresar. Se esconde alternativamente en la buhardilla, en la caja de la escalera, en los corredores, en el vestíbulo. A veces no se le ve durante meses. Seguramente se ha mudado a otra casa, pero siempre vuelve fielmente a la nuestra. A menudo cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado justamente debajo de uno en la escalera, siente deseos de hablarle. Naturalmente, uno no le hace una pregunta difícil, más bien lo trata, su tamaño diminuto es tal vez el motivo, como a un niño.
Bueno, ¿cómo te llamas? Odradek, dice él. ¿Y dónde vives? Domicilio desconocido, dice y ríe. Claro que es la risa de alguien que no tiene pulmones. Suena más o menos como el susurro de las hojas caídas. Y así termina generalmente la conversación. Por otra parte, no siempre responde. A menudo se queda mucho tiempo callado, como la madera de que parece estar hecho. Ociosamente me pregunto qué será de él. ¿Puede ocurrir que se muera? Todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención, alguna especie de actividad que lo haya gastado. Pero esto no puede decirse de Odradek. ¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilo ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos? Evidentemente, no hace mal a nadie, pero la suposición de que pueda sobrevivirme me resulta casi dolorosa. 11 hijos. Tengo 11 hijos. El primero es exteriormente bastante insignificante, pero serio y perspicaz. Aunque lo quiero, como quiero a todos mis otros hijos, no sobreestimo su valor. Sus razonamientos me parecen demasiado simples. No ve ni a izquierda ni a derecha, ni hacia el futuro. En el reducido círculo de sus pensamientos, gira y gira corriendo sin cesar, o más bien se pasea. El segundo es hermoso, esbelto, bien formado. Es un deleite verlo manejar el florete. También es perspicaz, pero además tiene experiencia del mundo. Ha visto mucho y por eso mismo la naturaleza de su país parece hablar con él más confidencialmente que con los que nunca salieron de su patria. Pero es probable que esta ventaja no se deba únicamente ni siquiera esencialmente a sus viajes. Más bien es un atributo de la inimitabilidad del muchacho, reconocida por ejemplo por todos los que han querido imitar sus saltos ornamentales en el agua, con varias volteretas en el aire y que, sin embargo, no le hacen perder ese dominio casi violento de sí mismo. El coraje y el afán del imitador llega hasta el extremo del trampolín, pero una vez allí, en vez de saltar, se sienta repentinamente y alza los brazos para excusarse. Pero a pesar de todo, en realidad debería sentirme feliz con un hijo semejante. Mi afecto hacia él no carece de limitaciones. Su ojo izquierdo es un poco más chico que el derecho y parpadea mucho. No es más que un pequeño defecto, naturalmente, que por otra parte da más audacia a su expresión. Nadie, considerando la incomparable perfección de su persona, llamaría a ese ojo más chico y más parpadeante un defecto. Pero yo, su padre, sí. Naturalmente, no es ese defecto físico lo que me preocupa, sino una pequeña irregularidad de su espíritu que en cierto modo corresponde a aquel cierto veneno oculto en su sangre, cierta incapacidad de utilizar a fondo las posibilidades de su naturaleza que yo solo entreveo. Tal vez esto, por otra parte, sea lo que hace de él mi verdadero hijo, porque esa falla es al mismo tiempo la falla de toda nuestra familia y solo en él es tan aparente. El tercer hijo es también hermoso, pero no con la hermosura que me agrada. Es la belleza de un cantor, los labios bien formados, la mirada soñadora. Esa cabeza que requiere un cortinaje detrás para ser efectiva. El pecho extraordinariamente amplio, las manos que fácilmente ascienden y demasiado fácilmente vuelven a caer. Las piernas que se mueven delicadamente porque no soportan el peso del cuerpo y además el tono de su voz no es perfecto. Se mantiene un instante. El entendido se dispone a escuchar, pero poco después pierde el aliento. Aunque en general todo me tienta a exhibir especialmente a este hijo mío, prefiero mantenerlo en la sombra. Él, por su lado, no pone reparos, pero no porque conozca sus defectos, sino por pura inocencia. Aún más, no se siente cómodo en nuestra época, como si perteneciera a nuestra familia, pero además formara parte de otra perdida para siempre. A menudo está melancólico y nada consigue alegrarlo. Mi cuarto hijo es tal vez el más sociable. Verdadero hijo de su época, todos lo comprenden. Se mueve en un plano común a todos y todos lo buscan para saludarlo. Tal vez esta apariencia general otorgue a su naturaleza cierta ligereza, a sus movimientos cierta libertad, a sus razonamientos cierta inconsecuencia.
Muchas de sus observaciones merecen ser repetidas, pero no todas, porque en conjunto adolecen realmente de extrema superficialidad. Es como aquel que se eleva maravillosamente del suelo y hende los aires como una golondrina y luego termina desoladamente su vuelo en un oscuro desierto, en una nada. Estos pensamientos me amargan cuando lo contemplo. El quinto hijo es bueno y amable. Prometía ser menos de lo que es. Era tan insignificante que realmente uno se sentía solo en su presencia. Pero ahora ha logrado gozar de cierto crédito. Si me preguntaran cómo, no sabría contestar. Tal vez la inocencia sea lo que más fácilmente se abre paso a través del tumulto de los elementos de este mundo, e inocente lo es. Quizá demasiado inocente. Amigo de todos, quizá demasiado amigo. Confieso que me siento mal cuando me lo elogian. Parece que el valor de los elogios disminuyera cuando se los prodigan a alguien tan evidentemente digno de elogios como mi hijo. Mi sexto hijo parece, por lo menos a primera vista, el más profundo de todos. Es un cabizbajo y, sin embargo, un charlatán. Por eso no es fácil entenderlo. Si se siente dominado, se entrega a una impenetrable tristeza. Si logra la supremacía, la mantiene a fuerza de conversación. Aunque no le niego cierta capacidad de apasionamiento y de olvido de sí mismo, a la luz del día se le ve con frecuencia debatirse en medio de sus pensamientos como en un sueño. Sin estar enfermo, nada de eso, su salud es muy buena. A veces se tambalea, especialmente en el crepúsculo, pero no necesita ayuda, no se cae. Tal vez la culpa de ese fenómeno la tenga su desarrollo físico, porque es demasiado alto para su edad. Eso hace que en conjunto sea feo, aunque en ciertos detalles es hermoso. Por ejemplo, en las manos y en los pies. También su frente es fea. Tanto la piel como la forma de los huesos parecen mal desarrollados. El séptimo hijo me pertenece tal vez más que todos los demás. El mundo no sabría apreciarlo como merece. No comprende su tipo especial de ingenio. Yo no exagero su valor. Ya sé que su importancia es inconsiderable. Si el mundo no cometiera otro error que el de no saber apreciarlo, seguiría siendo impecable. Pero dentro de mi familia no podría pasar sin este hijo. Introduce cierta inquietud y al mismo tiempo cierto respeto por la tradición y sabe combinarlos. Por lo menos, así me parece, en un todo incontestable. Es verdad que él es el menos capacitado para sacar partido de ese todo. No es él quien pondrá en movimiento la rueda del futuro, pero esa manera de ser suya es tan alentadora, tan rica en esperanzas. Me gustaría que tuviera hijos y que éstos tuvieran hijos a su vez. Por desgracia, no parece dispuesto a satisfacer ese deseo. Satisfecho consigo mismo, actitud que me es muy comprensible, pero al mismo tiempo deplorable, y que, por cierto, se opone notablemente al juicio de sus conocidos. Se pasea por todas partes solo, no se interesa por las muchachas y, sin embargo, no pierde nunca su buen humor. Mi octavo hijo es mi desesperación, y realmente no sé por qué motivo. Me trata como a un desconocido, y no obstante, siento que me une a él un estrecho vínculo paterno. El tiempo nos ha hecho mucho bien, pero antes yo solía estremecerme cuando pensaba en él. Sigue su propio camino, ha roto todo vínculo conmigo, y ciertamente con su cabeza dura, su cuerpecito atlético, aunque cuando era muchacho sus piernas eran muy débiles, pero quizá con el tiempo ese defecto se haya subsanado, llegará con toda facilidad a donde se proponga ir. Muchas veces deseé volver a llamarlo, preguntarle cómo le iba realmente, por qué se aleja de ese modo de su padre y cuáles eran sus propósitos fundamentales. Pero ahora está tan lejos y ha pasado tanto tiempo que es mejor dejar las cosas como están. He oído decir que es el único hijo mío que usa barba. Naturalmente, eso no puede quedar bien en un hombre tan bajo como él. Mi noveno hijo es muy elegante y tiene lo que las mujeres consideran sin lugar a dudas una mirada seductora. Tan seductora que en ciertas ocasiones consigue seducirme a mí, aunque sé muy bien que basta una esponja mojada para borrar todo ese brillo ultraterreno.
Lo curioso de este muchacho es que no trata en absoluto de ser seductor. Para él, el ideal sería pasarse la vida tendido en el sofá y desperdiciar su seductora mirada en la contemplación del cielo raso, o mejor aún, dejarla reposar detrás de los párpados cerrados. Cuando está en esa posición favorita, gusta de hablar y habla bastante bien, conscientemente y con perspicacia, pero solo dentro de estrechos límites. Si se sale de ellos, lo que es inevitable, ya que son tan estrechos, su conversación se vuelve vacua. Uno querría hacerle señas para advertírselo, si hubiera alguna esperanza de que su mirada soñolienta pudiera siquiera verlas. Mi 10º hijo pasa por ser de carácter insincero. No quiero negar totalmente ese defecto, ni tampoco afirmarlo. Ciertamente, cualquiera que lo vea acercarse con una pomposidad que no corresponde a su edad, con su levita siempre cuidadosamente abotonada, con un sombrero negro y viejo, pero minuciosamente cepillado, con su rostro inexpresivo, la mandíbula un poco prominente, las largas pestañas que se curvan penumbrosas ante los ojos, esos 2 dedos que tan a menudo se lleva a los labios. El que lo ve así piensa: este es un perfecto hipócrita. Pero oídlo hablar. Comprensivo, reflexivo, lacónico, pregunta y replica con satírica vivacidad. Es un maravilloso acuerdo con el mundo. Una armonía natural y alegre, una armonía que necesariamente vuelve más tenso el cuello y yergue el cuerpo. Muchos, que se suponen muy agudos y que por ese motivo creyeron experimentar cierta repulsión ante su aspecto exterior, terminaron por sentirse fuertemente atraídos por su conversación. Pero en cambio, hay otras personas que no ponen reparos a su exterior, pero que consideran su conversación demasiado hipócrita. Yo, como padre, no quiero pronunciar un juicio definitivo, pero debo admitir que estos últimos críticos son por lo menos más dignos de atención que los primeros. Mi 11º hijo es delicado, quizá el más débil de mis hijos, pero su debilidad es engañosa, porque a veces sabe mostrarse fuerte y decidido, aunque en el fondo también, en esos casos, padezca de una debilidad fundamental. Pero no es una debilidad vergonzosa, sino algo que solo parece debilidad al ras de la tierra. ¿No es acaso, por ejemplo, una debilidad, la predisposición al vuelo, que después de todo consiste en una inquietud y una indecisión y un aleteo? Algo parecido ocurre con mi hijo. Naturalmente, estas no son cualidades que regocijen a un padre. Evidentemente, tiende a la destrucción de la familia. Muchas veces me mira como si quisiera decirme: «Te llevaré conmigo, padre». Entonces pienso: «Eres la última persona a quien me confiaría». Y su mirada parece replicarme: «Déjame entonces ser por lo menos la última». Estos son mis 11 hijos. Un fratricidio. Se ha comprobado que el asesinato tuvo lugar de la siguiente manera. Esmar, el asesino, se apostó alrededor de las 9 de la noche, una noche de luna, en la intersección de la calle donde se encuentra la oficina de Wes, la víctima, y la calle donde ésta vivía. El aire de la noche era frío y penetrante, pero Esmar solo vestía un delgado traje azul. Además, tenía la chaqueta desabotonada. No sentía frío. Por otra parte, estaba todo el tiempo en movimiento. Su mano no soltaba el arma del crimen, mitad bayoneta y mitad cuchillo de cocina, completamente desnuda. Miraba el cuchillo a la luz de la luna. La hoja resplandecía, pero no bastaba para Esmar. La golpeó contra las piedras del pavimento hasta sacar chispas. Quizás se arrepintió de ese impulso y para reparar el daño, la pasó como el arco de un violín contra la suela de su zapato, sosteniéndose sobre una sola pierna, inclinado hacia adelante, escuchando al mismo tiempo el sonido del cuchillo contra el zapato y el silencio de la fatídica callejuela. ¿Por qué permitió todo esto el privado Palace, que a poca distancia de allí contemplaba todo desde su ventana del 2º piso? Misterio de la naturaleza humana. Con el cuello alzado, el vasto cuerpo envuelto en la bata,
Meneando la cabeza, miraba hacia abajo. Y a 5 casas de distancia, del otro lado de la calle, la señora West, con el abrigo de piel de zorro sobre el camisón, miraba también por la ventana, esperando a su marido, que hoy tardaba más que de costumbre. Finalmente, sonó la campanilla de la puerta de la oficina de West, demasiado fuerte para la campanilla de una puerta. Sonó por toda la ciudad hacia el cielo, y West, el laborioso trabajador nocturno, salió de la casa todavía invisible, solo anunciado por el sonido de la campanilla. Inmediatamente el pavimento registra sus tranquilos pasos. Palas se asoma todavía más, no se atreve a perder ningún detalle. La señora West, tranquilizada por el sonido de la campanilla, cierra rumorosamente la ventana, pero Smart se arrodilla. Como en ese momento no tiene ninguna otra parte del cuerpo descubierta, solo apoya la cara y las manos contra las piedras, donde todo se hiela. Smart arde. En la misma esquina en que ambas calles se encuentran, se detiene West. Solo el bastón en que se apoya asoma por la otra calle. Un capricho. El cielo nocturno lo atrae, el azul oscuro y el oro. Sin pensar, lo contempla. Sin pensar, se levanta el sombrero y se acaricia el pelo. Allá arriba ninguna armoniosa conjunción le señala su inmediato futuro. Todo sigue en su insensato, inescrutable lugar. En sí y para sí, es muy razonable que West siga su camino, pero se encamina hacia el cuchillo de Smart. «¡West!», grita Smart en puntas de pie, con el brazo extendido y el cuchillo vertical. «¡West! En vano te espera Julia». Y a derecha del cuello y a izquierda del cuello, y finalmente en lo más hondo del vientre, hunde Smart su arma. Las ratas de agua hacen, cuando las abren, un ruido semejante al ruido que hace West. «¡Ya está!», dice Smart, y arroja el cuchillo, esa superflua carga ensangrentada, hacia el frente de la casa contigua. Éxtasis del crimen. Alivio, sensación de alas que el fluir de la sangre ajena nos provoca. West, vieja sombra nocturna, amigo, compañero de cervecerías, te desangras en el oscuro pavimento de la calle. ¿Por qué no serás una simple vejiga llena de sangre para que yo me suba sobre ti y te haga desaparecer totalmente? No todo lo que deseamos se cumple. No todos los sueños que florecen dan fruto. Tus grávidos restos permanecen aquí, ya indiferentes a cualquier puntapié. ¿De qué sirve esa muda pregunta que a través de ellos nos formulas? Palas, tratando de tragar la confusión de espanto de su cuerpo, aparece en la puerta de su casa abierta de par en par. «¡Smart! ¡Smart!». Todo fue visto, nada quedó oculto. Palas y Smart se escudriñan mutuamente. Este escudriñamiento tranquiliza a Palas. Smart no llega a ninguna conclusión. La señora West, con una muchedumbre a cada lado, se acerca veloz, su rostro totalmente envejecido por el terror. El abrigo de piel se abre. La señora se arroja sobre West, a quien ese cuerpo envuelto en un camisón pertenece. El abrigo de piel, que se abate sobre el matrimonio como el césped de una tumba, pertenece a la multitud. Smart, conteniendo con dificultad su última náusea, apoya la boca sobre el hombro del policía que, con livianos pasos, se lo lleva. Un sueño. Joseph K. soñó. Era un día hermoso, y K. quiso salir a pasear, pero apenas dio 2 pasos, llegó al cementerio. Vio numerosos e intrincados senderos muy ingeniosos y nada prácticos. K. flotaba sobre uno de esos senderos como sobre un torrente en un inconmovible deslizamiento. Desde lejos su mirada advirtió el montículo de una tumba recién rellenada y quiso detenerse a su lado. Ese montículo ejercía sobre él casi una fascinación y le parecía que nunca podría acercarse demasiado rápidamente. A veces, sin embargo, la tumba casi desaparecía de la vista, oculta por estandartes cuyos lienzos flameaban y se entrechocaban con gran fuerza. No se veía a los portadores de los estandartes, pero era como si allí reinara un gran júbilo. Todavía escudriñaba la distancia cuando vio de pronto la misma sepultura a su lado, cerca del camino. Pronto la dejaría atrás. Saltó rápidamente al césped.
Pero como en el momento del salto el sendero se movía velozmente bajo sus pies, se tambaleó y cayó de rodillas justamente frente a la tumba. Detrás de esta había 2 hombres que sostenían una lápida en el aire. Apenas apareció K, plantaron la lápida en la tierra, donde quedó sólidamente asegurada. Entonces surgió de un matorral un tercer hombre, a quien K reconoció inmediatamente a un artista. Solo vestía pantalones y una camisa mal abotonada. En la cabeza tenía una gorra de terciopelo. En la mano un lápiz común con el que dibujaba figuras en el aire mientras se acercaba. Apoyó este lápiz en la parte superior de la lápida. La lápida era muy alta. El hombre no necesitaba agacharse, pero sí inclinarse hacia adelante, porque el montículo de tierra, que evidentemente él no quería pisar, lo separaba de la piedra. Estaba en puntas de pie y se apoyaba con la mano izquierda en la superficie de la lápida. Mediante un prodigio de destreza, logró dibujar con su lápiz ordinario letras doradas. Escribió: «Aquí yace». Cada una de las letras era clara y hermosa, profundamente inscrita y de oro purísimo. Cuando hubo escrito las 2 palabras, se volvió hacia K. K, que sentía gran ansiedad por saber cómo seguiría la inscripción, apenas se preocupaba por el individuo y solo miraba la lápida. El hombre se dispuso nuevamente a escribir, pero no pudo. Algo se lo impedía. Dejó caer el lápiz y nuevamente se volvió hacia K. Esta vez K lo miró y advirtió que estaba hondamente perplejo, pero no podía explicarse el motivo de su perplejidad. Toda su vivacidad anterior había desaparecido. Esto hizo que también K comenzara a sentirse perplejo. Cambiaba miradas desoladas. Había entre ellos algún odioso malentendido que ninguno de los 2 podía solucionar. Fuera de lugar comenzó a repicar una campanita de la capilla fúnebre, pero el artista hizo una señal con la mano y la campana cesó. Poco después comenzó nuevamente a repicar, esta vez con mucha suavidad y sin especial insistencia. Inmediatamente cesó. Era como si solamente quisiera probar su sonido. K se sentía afligido por la situación del artista. Comenzó a llorar y sollozó largo rato en la concavidad de sus manos. El artista esperó que K se calmara y luego decidió, ya que no encontraba otra salida, proseguir su inscripción. El primer breve trazo que dibujó fue para K un alivio, pero el artista tuvo que vencer evidentemente una extraordinaria repugnancia antes de terminarlo. Además, la inscripción no era ahora tan hermosa, sobre todo parecía haber mucho menos dorado. Los trazos se demoraban, pálidos e inseguros, pero la letra resultó bastante grande. Era una J. Estaba casi terminada ya cuando el artista, furioso, dio un puntapié contra la tumba y la tierra voló por los aires. Por fin comprendió K. Era muy tarde para pedir disculpas. Con sus 10 dedos, escarbó en la tierra que no le ofrecía casi ninguna resistencia. Todo parecía preparado de antemano. Solo para disimular habían colocado esa fina costra de tierra. Inmediatamente se abrió debajo de él un gran hoyo de amplias paredes en el cual K, impulsado por una suave corriente que lo colocó de espaldas, se hundió. Pero cuando ya lo recibía a la impenetrable profundidad, esforzándose todavía por erguir la cabeza, pudo ver su nombre que atravesaba rápidamente la lápida con espléndidos adornos. Encantado por esta visión, se despertó.